Queremos agradecer esta tarde en especial la presencia de quienes nos acompañan, a quien fuera el señor rector de la universidad y decano de esta Casa de Estudios, actual diputado nacional por la provincia de Santa Fe, abogado Albor Cantar. A quien fuera vicerrector de la universidad y decano de esta Casa de Estudios, actual vicepresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, doctor Mariano Candiotti. El señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, doctor Enrique Müller. El señor fiscal municipal, doctor Federico Sedlacek. El señor vocal de la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, doctor Bernardo Salduna. Demás autoridades universitarias de esta facultad, provinciales, municipales. El señor presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencias Sociales, Lisandro Mendiola. Asimismo a profesores de la casa, estudiantes, graduados, personal no docente. Se han recibido salutaciones del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, ingeniero Miguel Lifchit, del señor vicegobernador de la provincia de Santa Fe, contador Carlos Facendini, del señor intendente de la ciudad de Santa Fe, abogado José Corral. A continuación escuchamos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado Javier Francisco Haga. Decano, distinguido profesor Gargarella, queridos y estimados autoridades y profesores de la casa, queridos estudiantes, amigos y amigas, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta acto de apertura del año 2018 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cumpliendo una larga tradición y sana tradición institucional de invitar a una personalidad destacada, ya sea en el ámbito del derecho, en el ámbito de la política o en el ámbito de la justicia, para reflexionar temas jurídicos que es a lo que lo hemos llamado al profesor Gargarella. Vieja tradición que en su momento cumplió cabalmente los decanos aquí presentes y que en su momento colaboramos con ellos, tanto el doctor Candiotti como el doctor Cantar y también el doctor Benvenuti, hicieron y cumplieron con esta sana tradición y a quien les agradezco la presencia. Uno de los ejes que nos planteamos en la actual gestión para los próximos 4 años es que refiere a que la facultad debe tener un rol protagónico en el proyecto Santa Fe, Ciudad de la Constitución. No solo porque aquí nació la República en 1853, sino porque esta facultad es la más próxima en el amplio sentido de la palabra a la Constitución Nacional. Ya hemos dado pasos importantes en tal sentido. La firma del convenio de cooperación con la Asociación Parque y Biblioteca de la Constitución Nacional, la presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación del proyecto de la creación del Instituto Nacional de la Constitución con sede en esta facultad, la creación de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, la cátedra abierta Carlos Santiago Nino, y hoy la presencia y un destacado constitucionalista reconocido a nivel nacional y en muchas partes del mundo, como es el profesor Gargarella, reafirman y confirman nuestro claro proyecto de Santa Fe, Ciudad de la Constitución, centro del pensamiento constitucional argentino. Pero también quería involucrar en estas breves palabras, y escuchándolo en el día de ayer al profesor Gargarella en un programa de radio de nuestra universidad, el profesor Gargarella hablaba de la necesidad de ajustar las democracias de hoy en día con los viejos mecanismos institucionales del país, como es nuestra Constitución Nacional del siglo XIX, ayornarla. Y me pareció oportuno traer a colación este ejercicio en un momento especial en que viven las escuelas de derecho del país y particularmente esta facultad, en un momento
de acreditación de nuestras carreras de abogacía ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Proceso que sin duda nos va a permitir reformar, revisar nuestras viejas prácticas de enseñanza e interpretación del derecho y nuestros planes de estudio. Es un buen ejercicio para pensar entre los actores aquí presentes, particularmente los profesores y los estudiantes, de ajustar, de revisar viejas prácticas, viejos recorridos curriculares con las nuevas demandas sociales. Mirar un plan de estudio que mire la Constitución Nacional, pero sobre todo que mire las democracias que deseamos, un plan de estudio que mire las desigualdades sociales, el problema de la justicia, los partidos políticos y, en fin, todo lo que nos preocupa y debe estar en el debate diario en las aulas. Por eso, y para terminar estas breves palabras de presentación, hemos invitado al profesor Garela, que quiero decirle que es un honor, es un gusto y una alegría que esté aquí entre nosotros en este acto de apertura, haciéndose estas reflexiones sobre la Constitución y sobre la democracia. Sepa usted, profesor Garela, que es bienvenido a esta centenaria casa de estudio y reitero el agradecimiento de todos ustedes y a usted por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Es una enorme alegría primero volver a esta casa de estudios donde encuentro muchos amigos y gente a la que leo y respeto, con la que comparto muchas ideas y por quienes tengo mucho cariño, y en nombre del decano en particular, digamos, quería agradecerles a todos ustedes también por estar aquí presentes. Aprovechando también el ámbito, me había interesado cuando me propusieron hacer una presentación, hacerla sobre temas en los cuales ahora estoy trabajando y que son resultado de muchos años de investigación y también de un momento de transición, diría, porque para mí es un momento de en parte concluir una etapa de estudios que cerró con una serie de libros en torno al constitucionalismo latinoamericano y abrir un camino de investigación nuevo. Y entonces lo que voy a presentar tiene que ver con ese momento de transición entre, digamos, la línea de trabajo que he tenido en los últimos más de 10 años y aquello lo cual me quiero involucrar en los próximos tiempos. Y la idea principal la voy a resumir, presentar muy brevemente. Luego voy a mostrar de qué modo la idea que presento, esa idea central, está en diálogo con una serie larga, una tradición de discusiones en torno a la Constitución. Y luego voy a dar algunos detalles de aquella idea enunciada. La idea es breve, simple, pero pretende terciar en un debate, yo creo que muy profundo y muy importante, tal vez el debate más importante del constitucionalismo. Tiene que ver con cómo hemos pensado en la Constitución. Voy a estar hablando en plural, porque voy a estar hablando de la Constitución argentina, pero pensando en líneas generales en el constitucionalismo en América, inclusive no en América Latina, sino en las Américas, digamos así, porque tenemos finalmente una historia común también con los Estados Unidos, de la cual hemos sido receptores de una, diría, estructura básica constitucional. Y la idea básica es la siguiente: tanto la Constitución norteamericana, elaborada a fines del siglo XVIII, como la estructura básica de las constituciones latinoamericanas, elaboradas, yo diría, a mediados del siglo XIX, comparten muchos elementos en común, comparten también muchos presupuestos en común, y ahí voy, que esas constituciones, diría, muy honorables en todo sentido y muy interesantes en particular en el modo en que vinieron a intervenir
en una serie de problemas que eran también parcialmente comunes entre Estados Unidos y América Latina, problemas sociales de los cuales podemos hablar un poco más adelante, pero esas constituciones se escribieron bajo supuestos que yo diría hoy no compartimos y que más bien tendemos a rechazar. Presupuestos, insisto, entendibles, comprensibles, explicables por el momento en que se escribieron, que tenían que ver con lo que en América Latina fue en general lo que se llamó el pacto liberal conservador, y esto lo digo en términos descriptivos, no evaluativos, no como crítica, digamos. Las constituciones en América Latina en los años 50, mediados del siglo XIX, la constitución del 53 en Argentina, pero la constitución del 57 en México, la constitución de 1857, por supuesto, en México, la constitución de Chile de 1833, la constitución de Colombia de 1857. Son constituciones que nacieron, como la constitución norteamericana misma de 1787, bajo una idea que yo resumiría en la idea de la desconfianza hacia la ciudadanía. Otra vez, por razones distintas. En el caso de los Estados Unidos, esa desconfianza tenía que ver con un momento muy particular, que era el momento de la posguerra o de la independencia, y un momento de crisis que desató la independencia, porque una cosa fue lograr la independencia y otra cosa es lo que vino después, se desataron conflictos muy serios que Madison resumía, James Madison, el gran ideólogo de la Constitución norteamericana, en conflictos entre propietarios y pequeños propietarios, conflictos que se judicializaron y que generaron enorme tensión social. Y hubo una muy fuerte, diría, disconformidad con el modo en que a nivel estatal se resolvían habitualmente esos conflictos, sobre todo cuando en distintos estados de los Estados Unidos la ciudadanía presionaba sobre las legislaturas y obtenía algunas leyes favorables a sus demandas de los pequeños propietarios o los no propietarios. Eso generó una tremenda incomodidad en la élite dirigente del momento y en buena medida, uno podría decir, la Constitución norteamericana se escribió contra, digamos, ese momento difícil y el modo en que se estaban resolviendo esas situaciones de conflicto. Para decirlo de modo sintético y brutal, toda la idea de los frenos y contrapesos y de los checks and balances es en buena medida una respuesta, un rechazo, si se quiere, al modelo de intervenciones más directas de la ciudadanía que se suponía que estaban vigentes en algunos estados, Pensilvania, Vermont, etc. O sea, para retomar el hilo de la conversación o de la presentación, una constitución como la Constitución norteamericana estaba en directo diálogo con los conflictos que la habían precedido y vino en buena medida a rechazar el tipo de arreglos institucionales que regían en ciertos estados en donde la ciudadanía tenía mayor protagonismo. Para decirlo brutalmente, la Constitución norteamericana se escribe en buena medida, y eso no es sorpresa para nadie, no era sorpresa para ninguno de los grandes analistas de esa Constitución, empezando por Robert Dahl, se escribió a partir de una mirada muy crítica sobre lo que hoy llamamos democracia, con toda la polémica y las diferencias que tenemos cuando hablamos de democracia. Y en América Latina pasó algo similar, y yo diría exagerado en varios países de la región. Fíjense, yo señalé que las constituciones nacieron en su estructura básica, digamos, y lo diría, las constituciones madre, las constituciones fundacionales en América Latina nacieron alrededor de 1850. En 1848 se habían dado las revoluciones democráticas en Europa. Esto es lo que se llamó el momento democrático en Europa, que tuvo una oleada muy fuerte en América Latina, en particular en Chile, en Perú, en Colombia, y muchos vieron que lo que había ocurrido en Francia, las disputas, las peleas, los conflictos en las calles, en las barricadas, se iba a reproducir en América Latina y en parte, de hecho, se reprodujo. Digamos, algunos inclusive muy importantes activistas latinoamericanos estaban en Francia en ese momento y trataron de reproducir en América Latina lo que habían visto allí. Pienso, por
por ejemplo, para nombrar dos grandes casos, en dos de las grandes cabezas del constitucionalismo chileno, Francisco Bilbao y Santiago Arcos. Para mencionar dos, lo mismo en Colombia, algo similar en Argentina. Con lo que quiero decir, y hacia eso voy, y voy cerrando la introducción, que en América Latina también las primeras constituciones se escribieron por razones parcialmente similares a las que habían estado presentes en Estados Unidos, se escribieron a partir de ese principio, diría yo, de desconfianza hacia la intervención de la ciudadanía en el ámbito público. No quiero hacer una evaluación de eso, digamos, es un hecho, y el punto que me interesa marcar es que las constituciones se escribieron en diálogo con ese tipo de conflictos, en rechazo a ese tipo de modalidad de, si se quiere, participación política extendida, y vinieron a reflejar ese temor frente a lo que se entendía que era una ola democrática como la que se había dado, por ejemplo, en Europa en el 48. El artículo 22 de la Constitución Argentina, que es tan famoso, digamos, el pueblo no delibera ni gobierna, es un hijo directo, como una expresión hoy casi caricaturesca, de ese modo de pensar. Digo, es casi una figura pintoresca dentro de la Constitución, pero en todo caso refleja muy bien ese modo de pensar. El pueblo no gobierna directamente, no puede atribuirse, digamos, esa capacidad para actuar directamente en política. El pueblo no delibera ni gobierna. Bueno, el punto es, y con eso cierro la historia introductoria, que sobre todo desde comienzos del siglo XX, cuando el viejo sistema de organización institucional restrictivo entra en crisis, estalla por todos lados, así como aparece la crisis del Estado, digamos, que va a llevar al nacimiento del Estado de Bienestar en 1930, aparece la crisis que estalla, por ejemplo, en México en 1917 y que va a dar lugar a la famosa Constitución revolucionaria, entre comillas, mexicana del 17, el sistema entra en crisis y desde entonces, desde el comienzo del siglo XX al menos, el paradigma vigente cambia. Otra vez, tenemos una tremenda disidencia respecto a cómo definimos democracia, pero lo que está claro es que lo que era el principio que primó entre las clases dirigentes en el siglo XIX o en el fin del siglo XVIII en Estados Unidos, ese paradigma cambió radicalmente, como mínimo del siglo XX, expresado, por ejemplo, en la extensión creciente del sufragio y inmediatamente traducido eso en mayores y mayores demandas de intervención directa, hasta lo que yo diría que es el hecho distintivo de la época, que es este hecho de lo que yo llamaría como la demanda democrática. Un pequeño paréntesis, digamos, que también me lleva a la discusión teórica de fondo. Este famoso autor John Rawls habla de el hecho distintivo de la época, de nuestro tiempo, es lo que él llama el hecho del pluralismo, el pluralismo razonable. Vivimos en sociedades marcadas por el pluralismo. Un gran filósofo del derecho, Jeremy Waldron, habla en sentido similar de lo que él llama el hecho del desacuerdo. Esa es la marca de identidad de nuestro tiempo. Yo diría que en realidad la marca de identidad de nuestro tiempo tiene más que ver con este hecho de la democracia, el sentido compartido de que tenemos el derecho a intervenir en los asuntos públicos. Ese para mí es la gran marca de la época. Y bueno, y cierro allí el cuento inicial, que es nuestras instituciones y nuestras constituciones nacieron marcadas por ese viejo paradigma de desconfianza democrática, y hoy estamos asentados en un paradigma, yo diría más bien opuesto, directamente opuesto, que es un paradigma de intensa demanda democrática, de sobrecarga democrática, de sobredemanda democrática. Y nuestras instituciones siguen iguales. Nota a pie muy importante. Las constituciones latinoamericanas cambiaron sistemáticamente durante el siglo XX, pero lo que hicieron fue, sobre todo, expandir la lista de los derechos, de las declaraciones de los derechos. Mantuvieron, lo que yo he llamado en mis trabajos anteriores, la sala de máquinas de la Constitución básicamente intocada. Nuestra organización de poder sigue estando marcada por los rasgos que eran distintivos de la Constitución en 1850, 1780 y pico en los Estados Unidos. Esto es entonces, el paradigma dominante cambió, para bien, por suerte, digamos, podemos celebrar que hoy vivimos bajo un paradigma de reclamo democrático, de conciencia democrática,
pero las instituciones se mantuvieron, generando esa sensación de desapego, de distancia, de traje estrecho, digamos, que son nuestras constituciones respecto del nivel de reclamos, de intervención, de participación, digamos, de protagonismo que hoy tenemos. Esa es la idea central. Inscribo esa idea dentro de la discusión más larga, y creo más importante del constitucionalismo, que es la discusión que tiene que ver con esas tensiones entre constitución y demandas democráticas. Hay una vieja discusión sobre las reglas constitucionales. Uno podría decir, para decir una historia muy larga, decirlo de un modo breve, digamos, hay reglas, digamos así, regulativas, como podría decir uno, no fumar, y hay reglas constitutivas, como por ejemplo, para seguir un ejemplo de Stephen Holmes, los alfiles mueven en diagonal. Hay reglas constitutivas como esta, que son las que establecen las reglas del juego. Bueno, la Constitución es un conjunto de reglas constitutivas. Y hay gran debate sobre el significado y el valor y el sentido de esas reglas constitutivas. Hay quienes dijeron en su momento, en la vieja tradición democrática derrotada, que por ejemplo defendían Thomas Jefferson, Thomas Paine o los Santiago Arcos, Francisco Bilbao en América Latina, la idea es, las constituciones establecen estas reglas constitutivas y son limitativas, le vienen a atar las manos a las nuevas generaciones. Hay un problema en la Constitución, hay un problema en lo que hacen las constituciones. Las constituciones vienen a limitar nuestra capacidad democrática. Eso se dijo en su momento, y entonces se desarrolló a partir de ahí lo que, por ejemplo, autores como Stephen Holmes han llamado, digamos, la tesis Paine-Jefferson, esa desconfianza sobre qué es lo que están haciendo las constituciones. Entonces, muchos han dicho, las constituciones básicamente vienen a limitar. Y el nuevo debate que se dio en los años 80 en la materia, donde intervinieron muchos autores bien interesantes, empezaron a sugerir, no, ojo, se están equivocando. ¿Por qué? Porque las constituciones establecen límites, pero como hablábamos recién, digamos, antes de entrar aquí en la sala, las constituciones pueden establecer límites que liberan. Las constituciones pueden establecer límites que liberan, ¿como cuáles? Bueno, las que nos atan las manos de modo tal de que nosotros quedemos comprometidos a no hacer ciertas cosas que nos permiten ganar libertad futura. El ejemplo clásico en esto es el ejemplo de Ulises, que se ata las manos al mástil porque si no iba a ser seducido por el canto de las sirenas. Finalmente así logra su objetivo, ¿cómo? Atándose las manos al mástil. El ejemplo de Ulises fue bien interesante porque mostraba que era posible que ciertos límites sirvieran para liberar. Y entonces muchos autores empezaron a decir, la Constitución ha sido muy criticada como la Constitución se establece y lo que le hace es limita la vida, la libertad de las generaciones futuras, pero en realidad debe empezar a mirarse de otro modo. La Constitución establece fundamentalmente, puede establecer y establece fundamentalmente limitaciones que liberan. Bueno, la discusión cambió enormemente desde ese tipo de entendimiento y de algún modo empezó a reposar ahí. Pero en los últimos años volvió a repensarse eso y yo quiero hacer una contribución en ese sentido para mostrar el carácter remanente, cómo han permanecido esas limitaciones que oprimen o que quitan libertad. Esto es, no implica negar que la Constitución puede establecer limitaciones como, por ejemplo, vamos a respetar siempre la libertad de expresión, no vamos a perseguir a la oposición, etcétera. Limitaciones que libera. La Constitución es compatible con el establecimiento de limitaciones que nos permiten ganar libertad. Pero lo que me interesa marcar a partir de eso que yo llamaría la disonancia democrática, el cambio de paradigma y la permanencia de las viejas instituciones, que hay un remanente demasiado potente, demasiado profundo, demasiado poderoso de limitaciones que son opresivas en un sentido relevante. Nota a pie de página interesante. El mismo que había echado a andar, a rodar, la metáfora de Ulises para decir
ojo que están criticando indebidamente a la Constitución, porque la Constitución puede ser, como en el caso de Ulises, una limitación que libera. Era un autor noruego muy famoso, muy conocido, un amigo que es Jon Elster, un autor noruego. Y Jon Elster, digamos, de algún modo disparó esa renovación de la discusión. Y él escribió varios años después la más dura crítica a su propio trabajo con un libro que se llamó Ulises desatado, en donde vino a criticar y dice, me equivoqué, dije algo que no era correcto. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que es esperable en las convenciones constituyentes reales es que los que establecen las reglas establezcan reglas que los favorecen primero a ellos, limitando a los demás y no a ellos mismos. Bueno, este trabajo o esta discusión que yo presento viene en parte a contribuir a esa idea de Elster renovado, al Elster desatado también. Y para decir entonces que efectivamente, por razones como las que comentaba al comienzo, nuestras constituciones tienen ese remanente, si se quiere, antidemocrático, todavía muy instalado, y que una reflexión nueva, si se quiere, sobre la reforma constitucional, bueno, merecería estar muy alejada de cuestiones tan circunstanciales como la elección o reelección de un candidato, y merecerían concentrarse en la eliminación, la modificación profunda de ese remanente antidemocrático que está en nuestra Constitución. Entonces, lo que voy a hacer y lo que voy a hacer, digamos, no sé cuántos minutos más tendré, pero, digamos, sin extenderme exageradamente, es dar cuenta de esa remanencia, digamos, de cláusulas limitativas, y quiero mostrar 4 principios que son principios que definen a las constituciones latinoamericanas, a la norteamericana también, y 2 principios en particular que son muy distintivos de las constituciones latinoamericanas y que simplemente muestran, ratifican la permanencia y la gravedad, la seriedad de esas limitaciones. No sé entonces cuántos minutos más me puedo extender, pero bueno, pero digamos, no necesito extenderme demasiado. Primero, lo que yo llamaría el criterio general. Yo mismo me involucré desde los años 90 en lo que fue una crítica al modo tradicional del ejercicio del judicial review, de la revisión constitucional, y también en el ámbito América Latina ayudé a poner en movimiento la crítica a lo que se llamaba el carácter contramayoritario de la justicia, etcétera. Y el principio que vengo a defender, o la idea que vengo a defender aquí, es que en realidad, y en esto lo que digo, digamos, es similar a lo que ha dicho un gran pensador constitucional brasileño que enseña en Harvard, que es Roberto Mangabeira Unger, que es, bueno, que la dificultad contramayoritaria, el problema contramayoritario, el hecho de que, digamos, hay una parte de la Constitución que hace mucho ruido en relación con nuestras apetencias más democráticas, no se limita al Poder Judicial, sino que afecta al conjunto, al entramado constitucional. Y yo, entonces, querría hacer estos 4 ejemplos para el constitucionalismo americano y estos 2 ejemplos adicionales para América Latina. El primero tiene que ver con el principio acerca de cómo se entiende la idea de la representación política. Otra vez, sobre cada uno de estos temas me podría extender mucho porque son temas que me entusiasman, me gustan mucho, pero no les quiero aburrir, así que simplemente voy a enunciar brevemente y dar algunas notas, pistas sobre por qué entiendo que son un problema. El primer principio tiene que ver con la representación, y lo que diría es, desde el momento que se comenzó a pensar la representación, hubo al menos una gran divisoria de aguas que se expresó en lo que fue uno de los debates políticos más originales, primarios y fundacionales, si se quiere, del debate político institucional, que fue un debate que se dio en Bristol en 1774, y ahí donde se expresaron ya esas 2 visiones radicalmente distintas de cómo entender la representación, y la visión que salió triunfante fue la visión que defendía Edmund Burke, este pensador teórico inglés, digamos, muy conservador, y su visión sobre la representación es la que termina primando en todo el constitucionalismo anglosajón y en el constitucionalismo americano también, que es la idea de
el representante no debe ser representante de los ciudadanos que lo eligen, sino representante de la nación, y para que eso se logre, el representante debe desengancharse, desvincularse del control directo de de quienes lo han elegido, y debe actuar con independencia completa respecto de sus representantes. Berck justificaba lo que decía a partir de razones extremadamente elitistas y otras interesantes. Elitistas, por ejemplo, él decía, bueno, la representación es como el médico y el enfermero, uno no le puede preguntar al enfermo cómo es la solución. El médico sabe y el enfermo no sabe nada. Solamente puede decirle dónde le duele. Pero había otras razones menos elitistas y más interesantes que tenían que ver con que el representante pudiera cambiar de opinión, etc. Pero lo cierto es que esa visión sobre cómo entender la representación es la que triunfa frente a la visión alternativa de quienes querían lo contrario, que es la idea del representante como embajador, como abogado de los votantes. Entonces, como al abogado o al embajador, los votantes tendrían que tener el derecho de sacar, apenas quieren, a su representante, del mismo modo en que uno remueve a su abogado al instante que se le siente desconfianza con el abogado. Esa es la visión alternativa, esa es la visión que quedó derrotada, digamos así. La visión que informa al constitucionalismo moderno sobre la representación es la visión burkeana, si se quiere, la visión elitista, que otra vez, digamos, tenía en su respaldo razones también interesantes, pero lo cierto es que cuando hoy, por ejemplo, se dice, digamos, lo que digo es a lo mejor demasiado presto, pero finalmente yo creo que es cierto. Cuando hoy se dice, por ejemplo, bueno, qué distancia que hay entre los representantes y los representados, nadie cree en sus representantes, qué separados que están. Eso no es una patología del sistema, eso es un resultado natural, un desarrollo natural del sistema. Se quiso que fuera así, se quiso la separación. Eso es para mí un primer remanente, lo que yo identificaría como un primer remanente de esa visión de desconfianza democrática que alimentó a la creación de nuestras constituciones. Un segundo remanente es la preferencia por lo que se llamaban controles endógenos antes que exógenos o populares. Eso también tuvo que ver con las ideas antedichas, la idea de que los controles debían ser, y eso es Madison lección número 1, digamos, los controles debían ser de una rama del poder frente a las otras. Entonces, por ejemplo, era totalmente razonable que el Ejecutivo tuviera poder de veto y el Poder Judicial tuviera la capacidad de invalidar una ley y que las cámaras tuvieran la posibilidad de insistirse mutuamente o de rechazar lo que hacía la otra. Esos son los controles cruzados internos a la organización de poderes. Y son controles muy importantes que todos podemos avalar, pero el problema es que lo que hubo fue una defensa de los controles endógenos en desplazamiento de la primacía de los controles exógenos o populares, que eran lo que muchos y que la vieja tradición democrática republicana había querido reivindicar. Digamos, muchas de las viejas o viejísimas constituciones incluían cosas que hoy podemos defender o no, como las instrucciones obligatorias, la rotación obligatoria, digamos, las elecciones anuales, una cantidad de mecanismos destinados a tender puentes muy estrechos entre ciudadanos y representantes. Todos esos puentes se quemaron. El único puente remanente fue el voto, con lo cual además se le puso al voto periódico, una responsabilidad extraordinaria, porque la tarea que antes estaba repartida en una diversidad de mecanismos se quedó fundamentalmente vinculada al voto, o sea que se le puso al voto en la espalda de una mochila extraordinariamente pesada, porque el voto pasó a tener la responsabilidad que antes estaba repartida en una diversidad de herramientas institucionales. Con lo cual, aquí yo identificaría al segundo remanente, si se quiere, antidemocrático o de restricción democrático, que se vincula con esta idea de la preferencia de los controles endógenos sobre los controles exógenos o populares. ¿Quiere decir esto, esta crítica que aquí se va insinuando, que uno debería tener solamente controles populares? No, quiere decir que los controles endógenos deberían acompañarse de toda una serie de puentes entre ciudadanos y representantes y controles de ciudadanos a representantes que hoy no están porque esos puentes han sido quemados. El único puente que quedó, el único canal institucional efectivo que quedó entre representantes y representados es el del voto periódico,
poniéndose al voto periódico una responsabilidad que el voto no está en condiciones de asumir. El tercer remanente que mencionaría tiene que ver con la propia idea de los frenos y contrapesos. Para muchos de nosotros que entendemos, como la entendía Carlos Nino, a la democracia sobre todo como deliberación, como diálogo, como conversación, la idea de los frenos y contrapesos es problemática porque, otra vez, como en los casos anteriores, la idea de los frenos y contrapesos nació con un propósito muy importante, que fue el de canalizar lo que era, como vimos al comienzo, la posibilidad de una guerra civil. Pero claro, para quienes hoy, bajo este nuevo paradigma democrático, lo que exigimos, lo que demandamos es diálogo democrático, ¿no? A veces el doctor Rosati a veces ha escrito, digamos, en alguna de las decisiones que ha fallado, digamos, sobre el diálogo democrático, la importancia del diálogo democrático, pero el diálogo democrático necesita canales institucionales apropiados, porque no es una mera declamación. Entonces, lo que hoy tenemos son instituciones que se prepararon bien para evitar la guerra, pero obviamente, y por esa misma razón, no son instituciones que estén bien preparadas para promover el diálogo. Evitar la guerra y promover el diálogo son dos cosas muy distintas. Entonces, no lo digo simplemente como metáfora. Cuando Madison, en el Federalista 51, en el escrito número 51 de los papeles del Federalista, habla sobre los frenos y contrapesos, que es un artículo de 3 páginas excepcional, como todos los artículos del Federalista, digamos, discutibles pero excepcionales siempre. Madison dice, el sistema de frenos y contrapesos consiste en darle a las distintas ramas de poder un arma defensiva con la cual puedan, digamos así, disparar frente al ataque posible de las otras ramas de poder. Entonces, frente al riesgo de la opresión legislativa, el presidente puede vetar. Frente al riesgo de la opresión legislativa, el Poder Judicial puede invalidar una ley, declararla inconstitucional. Todos tienen un arma cruzada. Pero bueno, esa es la canalización de la guerra por otros medios. Es el modo institucional de canalizar la guerra civil. Pero otra vez, esos mecanismos que podían ser meritorios en su momento, si se quiere, yo creo que hay muchas más cosas negativas para decir, muchísimas más cosas negativas para decir, pero que tenían este costado positivo, eso que tienen de positivo, evitar la guerra, bueno, claramente es un objetivo que no tiene nada que ver con la idea de promover el diálogo. No tenemos instituciones, porque ¿qué es lo que puede hacer los poderes para dialogar entre sí? Entonces, cuando se habla de diálogo entre poderes, bueno, es difícil hacer un diálogo entre poderes porque hoy se basa básicamente en la buena voluntad de los actores, no se basa en instituciones que están preparadas para el diálogo. Entonces, tenemos ahí 3 remanentes que yo identificaría como remanentes antidemocráticos. El cuarto tiene que ver con la justicia. También diría lo siguiente, tal vez es el caso, como se sabe, digamos, más notable de esos remanentes antidemocráticos, por eso se habló tanto desde Bickel, digamos, y de List, de la rama de poder menos democrática que escribió en su libro, que era una idea que había escrito antes Hamilton, en el Federalista también. El Poder Judicial nació bajo una idea también entendible en su momento, pero muy distinta de lo que es propio al paradigma democrático actual, que, para decirlo rápidamente, vinculaba imparcialidad con la reflexión aislada de unos pocos bien preparados, digamos, ¿no? Entonces, quienes más capacidad tienen para pensar imparcialmente son aquellos que pueden deliberar separados del resto, estando bien preparados. Esa idea de la cual exija la organización judicial que hoy todavía tenemos, es muy distinta de una idea alternativa que yo podría defender o que tanto podríamos defender, que dice, no, la imparcialidad tiene que ver con los resultados de una discusión entre todos los potenciales afectados. Fíjense el mundo de diferencia que hay entre esta segunda idea, que es propia del nuevo paradigma democrático, que es cuando queremos saber qué significa libertad de expresión, y bueno, por ejemplo, expresado en una ley de medios, y bueno, lo que tenemos que hacer es discutir públicamente sobre eso. Cuando queremos ver sobre qué se hace con el tema de la educación religiosa en las escuelas públicas, tenemos que discutir públicamente sobre eso. Cuando queremos ver, digamos, cómo se cobran impuestos o cómo se piensa en las políticas económicas, son cosas que tienen que quedar en la discusión pública. Luego podemos ver, como no podemos estar todos los días en la plaza discutiendo, cómo lo implementamos, pero el principio es este.
El principio es que las cuestiones públicas importantes, las cuestiones que afectan a todos, deben ser, en principio, resueltas por todos. Bueno, el Poder Judicial es hijo del paradigma opuesto, es hijo del paradigma que decía la imparcialidad. ¿Qué quiere decir libertad de expresión? Y bueno, hay que estudiar mucho para saber eso. ¿Qué quiere decir privacidad? Y hay que ser un experto. Aborto, bueno, no puede decirlo cualquiera. Bueno, son dos modos distintos de pensar sobre la cuestión. Un apéndice al respecto, que es un apéndice de una importancia extraordinaria sobre la cual no me puedo detener, es cómo pensamos sobre los derechos, digamos, que es vinculado íntimamente con lo que acabo de decir. Hay una tradición de pensamiento que muchos autores muy importantes en la actualidad, Ferraioli, para decir uno, digamos, defienden, que tiene que ver con el primer paradigma, y es las cuestiones de derechos deben ser completamente ajenas a la discusión democrática. Lo que él denomina la esfera de lo indecidible es exactamente eso. Las cuestiones de los derechos no deben ser decididas por las mayorías, no deben involucrarse ahí. Bueno, son otra vez dos visiones muy distintas de cómo pensar los derechos. Yo suscribiría una visión que es, yo creo que propia de este nuevo paradigma democrático, que dice, no, sobre las cuestiones de los derechos, obviamente que importa muchísimo el procedimiento, pero el procedimiento debe ser sensible a la intervención de los distintos afectados cuando hablamos de cuestiones públicas. Por ejemplo, cómo organizamos la economía, cómo organizamos la política penal, cómo organizamos las instituciones básicas de la sociedad. Entonces, esos serían para mí los cuatro grandes, o por lo menos cuatro de los más importantes principios que guían a todas las constituciones americanas y que muestran ser hijas de ese primer paradigma, digamos así, elitista, propio de fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Y agregaría dos más, que son muy propios de la tradición latinoamericana. Uno tiene que ver con el hiperpresidencialismo y otro con los derechos sociales, que son dos elementos del constitucionalismo que son muy propios de la cultura latinoamericana o de la cultura jurídica latinoamericana. Sobre el hiperpresidencialismo, Nino, como tantos, fueron pioneros en la crítica al hiperpresidencialismo, pero por distintas razones también entendibles. El hiperpresidencialismo, esto es tener presidentes que concentran tanto poder, un poder que es mayor en este sentido que el que tiene en términos relativos el presidente norteamericano, porque tiene poderes como estado de sitio, intervención federal, que el poder ejecutivo norteamericano no tiene. En ese sentido son hiperpresidentes, como diría Nino. Pero la crítica habitual al hiperpresidencialismo fue una crítica importante, pero en términos de eficiencia. Por ejemplo, toda la discusión que se dio sobre el hiperpresidencialismo latinoamericano en los años 80 fue una gloriosa discusión que lo que trató de decir es, cuidado, que el hiperpresidencialismo está generando la inestabilidad que ha sido la nota distintiva de América Latina en el siglo XX. Hay golpe de Estado todos los días. ¿Y eso por qué? Entre otras cosas, es un efecto endógeno del sistema institucional, es un producto del hiperpresidencialismo. Y esa crítica yo la comparto, pero lo que diría es importante acentuar el otro lado de la crítica, que es la tensión entre el hiperpresidencialismo y la democracia. La democracia en el sentido de todos intervenimos. Tema tremendamente importante, porque aún el progresismo latinoamericano, muy en particular en los últimos 20 años, quedó deslumbrada con los grandes líderes, entre comillas, latinoamericanos, y entendió que eran ellos los que iban a hacernos salir de la desigualdad y de las desgracias e injusticias. Y lo cierto es que el hiperpresidencialismo es la negación, es poner cabeza abajo la vocación democrática que muchos tenemos, porque es la negación, o sea, una cosa o lo decide uno o lo decidimos entre todos. Es la negación directa de esa idea, es la inversión de lo que uno quiere. Entonces, la crítica al hiperpresidencialismo tiene que ser una crítica como la que fue en los 80, la crítica a la ineficiencia, la inestabilidad que es propia de los sistemas hiperpresidenciales, pero tiene que ser sobre todo una crítica en términos democráticos. El hiperpresidencialismo es malo porque es la negación de nuestro compromiso democrático y nuestras necesidades democráticas de hoy. Tema constitucional crucial. Si uno ve la trayectoria de los derechos, y sobre eso es el segundo punto que iba a mencionar, lo que ve es que los hiperpresidentes han actuado discrecionalmente en términos de derechos. ¿Por qué? Y porque son hiperpresidentes, porque tienen la capacidad, y más,
han tendido a actuar de un modo que ha socavado los derechos por cuestiones que ahora enseguida voy a decir. Pero entonces, primer especificidad latinoamericana. A los 4 puntos anteriores, América Latina le agrega una nueva carga, si se quiere, de restricciones antidemocráticas que tienen que ver con el legado del hiperpresidencialismo. Y la última que mencionaría, no la última que existe, sino la última que mencionaría, tiene que ver con cómo hemos pensado los derechos en América Latina en este último siglo, sobre todo, porque desde 1917, México y la Revolución, se produjo algo muy importante en América Latina y en el mundo, que es la introducción de largas listas de derechos sociales, económicos, culturales en la Constitución. En su momento la Constitución mexicana tuvo mucho de milagro, o sea, era increíble lo que hacía esa Constitución en términos de la cantidad de derechos que incorporaba. Y esa fue la modalidad que adoptó toda América Latina en el siglo XX. Y la vertiente progresista del constitucionalismo abrazaron ese ideal y cada vez que tuvieron la oportunidad de reformar una constitución, lo que hicieron fue agregar todos los derechos que podían a las constituciones. No está mal, pero es extraordinariamente poco y en ese sentido equivocado. Ejemplo, la Constitución del 94 en Argentina. Todos los derechos humanos circulando por el mundo que Argentina tuvo algún vínculo pasan a tener nivel constitucional. Bueno, está bien, pero hay un problema ahí. ¿Y el problema cuál es? El problema tiene que ver con haber mantenido intocada lo que yo llamo la sala de máquinas de la Constitución. Si uno cree que reforma la Constitución agregándole los derechos, bueno, está muy bien agregar nuevos derechos. Por ejemplo, sobre todo en una cultura juridicista y judicializada como la nuestra, en donde si el juez no ve escrito un derecho, no lo reconoce, bueno, mejor que lo vea, entonces pongamos todos los derechos. Pero hay un tremendo problema, ¿por qué? Porque los derechos dependen de muchas cosas, dependen, por ejemplo, de movilización social, de participación política, dependen de demanda, dependen de sostenerlos, deben ser sostenidos en consensos, en acuerdos. Y la maquinaria del poder está preparada para los términos contrarios, al punto tal que todos los grandes derechos participativos que se pueden incluir en la Constitución, luego cuando se van a implementar, y esa ha sido la historia efectiva de América Latina en los últimos años, bajo gobiernos entre comillas progresistas, que no lo eran, fue que cada vez que se querían implementar los derechos de participación política incorporados en la Constitución, ¿qué pasaba? Como el hiperpresidencialismo, la negación de la democracia extendida, los hiperpresidentes, cuando veían que se quería implementar un derecho participativo, reconocían que es lo que le pasaba, que es ellos perdían poder, porque si lo deciden los otros no lo decido yo. Si se tiene que instalar aquí una empresa minera, una cosa es que yo lo decido discrecionalmente si se instala o no, otra cosa es que me lo deciden otros. Entonces, si el poder lo tienen ellos, yo no lo tengo como presidente. Por eso, no es simplemente que, digamos, el hiperpresidente tiene discrecionalidad para promover o limitar los derechos, sino que además hay una tendencia esperable, a menos que seamos ingenuos, que es los derechos participativos implican, si se efectivizan, socavar el poder del presidente. Y los presidentes, hiperpresidentes que tienen todo el poder de control, todas las palancas de control en su mano, por supuesto que no van a querer perder ese poder. Por eso es que hay algo extraordinario en la inclusión espectacular de derechos que han hecho las constituciones latinoamericanas, pero hay algo lamentable, que es todo lo que no hicieron, porque lo que no hicieron socava lo que hicieron. Entonces, hay allí un mal ejercicio, digamos, del poder constituyente. Entonces, yo iría cerrando con eso, que es un intento de volver sobre la vieja discusión sobre cuál es el vínculo entre constitución y democracia, para decir que lo que decían los viejos críticos del constitucionalismo no era tan ingenuo, no era tan limitado como parecía, que efectivamente había mucho sensato en lo que reclamaban, no solo porque era esperable que quienes están a cargo del poder no promuevan reformas que lo pueden perjudicar a sí mismos, sino porque tenían razones en preocuparse por el tipo de limitaciones esperables que estableciera una Constitución. Entonces, mi conclusión tendría que ver con eso, luego de identificar problemas que son comunes al constitucionalismo, yo diría occidental, claramente americano, y otros problemas adicionales propios del constitucionalismo latinoamericano, y es
si nos interesa pensar sobre las reglas constitutivas, no digo que es lo único que debe obsesionarnos, pero creo que hay un punto muy importante allí, en cuanto a cómo pensamos las reglas que nos van a organizar la vida institucional en el futuro. Bueno, debemos pensarla primero con independencia de la coyuntura y los intereses personales de cualquiera, y segundo, y muy en particular, con la conciencia de que tenemos todavía hoy esa sala de máquinas con la puerta cerrada, y que dentro de esa sala de máquinas lo que implica, lo que hay, es una cantidad de principios que son hijos del viejo paradigma antidemocrático de fines del siglo XVIII, que todavía hoy están haciendo nuestra vida democrática limitada, que hacen que lo que es el hecho democrático de hoy encuentre en la Constitución no un aliado, sino una resistencia que no debería tener. Bueno, con eso yo cerraría. Bueno, gracias.